Hace un par de años, la gente de Vigilancia Mundial de la Pesca utilizó datos de satélite para captar todos los buques pesqueros que faenaban en un momento dado y cartografiarlos. Esto es lo que obtuvieron. Las zonas brillantes son agrupaciones de cientos y a veces miles de barcos en los océanos del mundo al mismo tiempo. Y si te parece que son muchos barcos, así es. La gente ha pescado demasiado. Básicamente, como siempre, pero esta vez realmente se excedieron. Pensé por un momento, ¿y si el océano se queda sin peces? No, eso es una locura. ¿O no lo es? Vale, he exagerado un poco al principio, pero esto realmente no tiene muy buenas consecuencias para nosotros. Sin embargo, esto no deja de ser una exageración. Para los animales de los que te voy a hablar hoy, esto es realmente lo que parece. Como siempre, un amable recordatorio si se te olvida de dar likes. Que no se te olvide esta vez. Para saber qué es qué, en primer lugar tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Es posible que hayas oído antes el término sobrepesca o pesca excesiva. Significa que se capturan tantos peces en un lugar que no hay suficientes adultos para reproducirse y mantener una población sana. Es decir, un barco se va y puede que ningún pescador vuelva a acercarse a ese lugar. Pero eso no sirve de nada. Hay muy pocos peces para que la población se recupere y pronto simplemente desaparecerá. La sobrepesca ha ido en aumento en las últimas décadas. El número de poblaciones sobreexplotadas es ahora 3 veces mayor que en 1970. Y como la sobrepesca está ocurriendo todo el tiempo, incluso ahora mismo mientras ves este vídeo, el daño es tan grave que incluso el número total de peces en los océanos está disminuyendo. Es aún más alarmante cuando se traduce en números. Aparentemente es por eso que los científicos lo hicieron recientemente. Así, cada año se capturan en el mundo entre 1,1 y 2,2 trillones de peces salvajes. Subrayo que hablamos específicamente de peces salvajes, es decir, los de piscifactoría no se contabilizan en absoluto. Resulta que se han capturado más de 20 trillones de peces en un periodo de 10 a 20 años. Es tanto que me cuesta hacerme a la idea. Hay otros estudios, pero los datos no son mejores. Por ejemplo, entre 2000 y 2019 se capturaron entre 74 y 83 millones de toneladas de pescado al año. Así que ahí lo tienes. El número de peces en los océanos se ha duplicado desde 1970. Según un estudio realizado por conservacionistas y la Sociedad Zoológica de Londres, las poblaciones de algunos peces comerciales como el atún y la caballa han disminuido casi un 75%. Es más, hay descensos masivos de especies que son fundamentales para el ecosistema oceánico, por no hablar de la seguridad alimentaria de miles de millones de personas. Pero, ¿significa esto que no quedarán peces en los océanos en 2048? Si es así, Australia, por fin te librarás de tus animales invasores, quieras o no. No exagero. Hay quien afirma que, a este ritmo, todos los peces desaparecerán en 2048 a causa de la pesca. En concreto, esta afirmación se hizo en el documental de Netflix Seaspiracy, la pesca insostenible, que se estrenó en marzo de 2021. Pero, ¿hasta qué punto se acerca a la realidad esta predicción? Science Alert, una publicación online independiente especializada en artículos de investigación, encuestó a 8 personas en pesca, ciencias marinas y ciencias medioambientales, y 7 de ellos afirmaron que la desaparición de los peces de los océanos es improbable. Pero el problema de la sobrepesca ciertamente existe y no se puede negar. Todos los expertos estuvieron de acuerdo. La gente ya ha alcanzado y en muchos casos superado los límites de pesca sostenible. Si consideramos las capturas en términos de cadena alimentaria, los eslabones son todos descendentes. Los pescadores capturan primero los grandes depredadores como los grandes tiburones, el atún y las ballenas, y después los peces de tamaño medio como el bacalao, la merluza y el halibut, que suelen vivir mucho y crecer lentamente. Pero un nicho no puede desocuparse para siempre, puede ser ocupado por otras especies, con ventaja por supuesto para los animales que se reproducen con rapidez. Esos animales son los cefalópodos. Para entender cómo funcionan las cosas, basta con mirar la zona frontal polar antártica. Aquí, en el nivel superior de la cadena alimentaria, los peces están completamente ausentes. Su lugar lo ocupan los moluscos cefalópodos, incluido el calamar Martialia yadesi. Así es este superdepredador. En general, los calamares, los pulpos y las sepias crecen rápidamente y suelen vivir solo 1 o 2 años, pero producen muchos huevos y sus huevos tienen una tasa de mortalidad relativamente baja. En general, los cefalópodos se han adaptado bien a los cambios medioambientales que han afectado a otras criaturas marinas en las últimas décadas. El calamar gigante, también conocido como calamar de Humboldt, suele pasar entre 1 y 2 kilogramos y vive 1 año. Vive en las aguas cálidas del Océano Pacífico Oriental y sustenta la pesca artesanal en México, Chile y Perú.
pero el cambio climático está haciendo cosas extrañas al calamar de Humboldt. En primer lugar, están empezando a vivir el doble, y en segundo lugar, están alcanzando un tamaño mucho mayor al cabo de sus 2 años de edad. Quiero decir que, en lugar de pesar 2 kilos, los calamares pesan 25 o incluso 40. Naturalmente, en condiciones tan favorables, el calamar de Humboldt ha ampliado su área de distribución a lo largo de la costa del Pacífico hasta el norte de California e incluso Alaska. Pero en general basta ver un pulpo normal para entender por qué los cefalópodos tienen ventaja sobre los peces. Una sola hembra de pulpo puede poner entre 100.000 y 500.000 huevos. Es mucho. Se ha observado que los calamares llevan masas de huevos de 2 a 3.000 huevos, lo que también es mucho comparado con los peces, especialmente los grandes depredadores. En el Golfo de Morbihan, en el sur de Bretaña, la sepia desova y entre 18 y 40 millones de huevos de sepia común son depositados en trampas entre marzo y septiembre. No lo he dicho mal, 40 millones. En fin, no es de extrañar que a los cefalópodos se les llame invasores. La expansión del área de distribución del calamar de Humboldt suele considerarse invasora y tiene cierta lógica. Se produjo en un momento de calentamiento de todo el océano, enfriamiento regional y disminución de las poblaciones de atún y pez aguja en todo el Pacífico. Ya he mencionado lo mucho que se ha expandido su área de distribución desde los subtrópicos hasta Alaska. En resumen, todo suena muy invasivo. Algunos científicos incluso comparan a los cefalópodos con ratas y ratones. Así de buenos son adaptándose y sobreviviendo en cualquier entorno. Lo bueno, claro, es que los cefalópodos no propagan la peste. Y escucha esto, en 2016 unos 10.000 calamares fueron arrojados a las playas de la isla Santa María, en Chile. Desechar pescado y marisco en la costa en invierno no es raro de por sí, pero no en la misma cantidad. Uno supondría que se había producido algún tipo de catástrofe, pero en realidad 10.000 calamares no son nada. Una nimiedad a escala poblacional, porque los calamares se reproducen y propagan con tal vigor que 10.000 muertos no significarían casi nada. Bueno, es triste, pero no es crítico. Hay que reconocer que es bastante difícil calcular exactamente cómo ha cambiado el número de cefalópodos en las últimas décadas. Para averiguarlo, los científicos estudiaron la tasa de capturas, cuántos calamares se capturaban por buque y por unidad de tiempo, y esto durante 60 años. Y aunque el estudio no ofrecía cifras ni porcentajes concretos, los expertos resumieron que había más cefalópodos. Quizá las cifras y porcentajes daban demasiado miedo, pero hay otras pruebas del boom de los cefalópodos. Por ejemplo, en 2022 se han avistado enormes cantidades de pulpos a lo largo de la costa de Cornualles. Un pescador de Mebaquisei declaró haber capturado 150 pulpos en un día, frente a su captura habitual de 1 o 2 al año. De nuevo, 150 pulpos en un día frente a 2 al año. Lo he comprobado 2 veces. Es literalmente lo que dijo. Los conservacionistas creen ahora que el aumento del número de pulpos es un fenómeno normal que ocurre periódicamente, pero sería extraño negar que esté relacionado con el aumento global de la población del que hablábamos antes. Además, algunos científicos insinúan sin tapujos que estos booms se producirán ahora con mucha más frecuencia. Lo que también es interesante es lo siguiente. Mientras los conservacionistas afirman tranquilamente que no pasa nada especial y que no hay de qué preocuparse, los pescadores ven a los pulpos como competidores. Probablemente sepas que los pulpos son criaturas inteligentes que a menudo se meten en las trampas para cangrejos y langostas, se meten dentro y se comen las capturas, dejando a los pescadores sin nada. Naturalmente, cualquier explosión demográfica tiene sus consecuencias, y los cefalópodos no son una excepción. Su boom puede afectar tanto a los ecosistemas marinos como a los seres humanos. Por un lado, una abundancia de cefalópodos podría beneficiar a los tiburones, ballenas y grandes peces que dependen de ellos como fuente de alimento. Los pescadores especializados en calamares y pulpos también se alegrarían. Sin embargo, las poblaciones de cefalópodos son mucho menos estables que las de peces de vida más larga. Suelen seguir una estrategia de auge y caída. La biomasa varía en varios órdenes de magnitud de un año a otro, y estos cambios son muy difíciles de predecir. Es decir, no se puede decidir que a partir de ahora solo se va a ganar dinero con la captura de algunos calamares. Dentro de un año puede haber tan pocos que el negocio se pierda por completo. Y sin embargo, las pesquerías siguen centrando sus esfuerzos en los cefalópodos, lo que significa que es importante vigilar la población y evitar la sobrepesca. De lo contrario, pueden sufrir el mismo destino que muchos peces en el pasado reciente. Y ninguna reproducción activa ayudará. Pero hay otro problema con el creciente número de cefalópodos. Comen demasiado. En serio, su hambre es imposible de saciar. Algunas especies, de adultas, comen cada día el 30% de su peso corporal y ahora cada vez son más grandes. Así que tenemos depredadores voraces y adaptables que cada vez son más grandes y cada vez hay más de ellos. No me sorprendería que acabaran comiéndose los peces que aún no han sido víctimas de la sobrepesca humana.
En cualquier caso, parece que todos nos vamos a quedar sin pescado, tanto los cefalópodos como tú y yo. Y ya se nos ocurrirá algo. Pero, ¿qué pasará con ellos? ¿Pueden los pulpos, habiendo perdido a sus presas en el océano, llegar a tierra? Suena absurdo y un poco aterrador, pero de hecho, arrastrarse fuera del agua no es raro en las especies de pulpo que viven en la zona intermareal o cerca de la costa. Suelen hacerlo para tener la oportunidad de encontrar sabrosas almejas y caracoles, pero la desesperación y la falta de peces pueden, obviamente, empujar a los pulpos a tierra mucho más a menudo. Hace un par de años, los pulpos empezaron a salir del agua en la costa de Gales, donde nadie había visto nada parecido. Por esa razón, nadie sabe qué llevó a los cefalópodos a hacer esto, pero, con todo lo que he cubierto hoy, no parece una coincidencia. Y vale la pena mencionar aquí que los pulpos pueden vivir fuera del agua, pero solo entre 20 y 30 minutos, utilizando la difusión pasiva de oxígeno a través de su piel. No es que sea una aventura agradable, porque parece que la naturaleza no contaba con que los pulpos hicieran paseos nocturnos por la orilla, al menos en la costa de Gales. Muchos pulpos no pudieron volver al agua a tiempo, y simplemente murieron. Pero bueno, aquí está la buena noticia. El hecho de que haya más pulpos es simplemente una consecuencia de las buenas tasas de supervivencia. No tienen planes de ir a tierra y apoderarse de todo nuestro planeta. Bueno, o los pulpos lo ocultan muy bien. Aún así, creo que todo lo que está ocurriendo, incluido el aumento de su población, no puede calificarse de ningún tipo de decisión consciente. Sobre todo porque en realidad no beneficia a los propios pulpos. Todo se debe a las peculiaridades de su tropa. Hace unos años, unos observadores consiguieron filmar un caso de canibalismo en pulpos, pero entonces la sensación estaba en el hecho de que el proceso fue captado en vídeo. En realidad, los pulpos se comen periódicamente unos a otros y apenas sienten remordimientos por ello. Normalmente se llega al canibalismo cuando los moluscos no tienen suficiente comida, y entonces empiezan a comerse a sus hermanos más pequeños. Pero incluso sin comerse a los de su especie, los pulpos no son los tipos más agradables. Muchos de ellos tienen mal genio y se lanzan constantemente conchas, algas, cieno y otros desperdicios. ¿Por qué? Porque pueden. También porque aman y aprecian su soledad. Por eso, cualquier situación de hacinamiento, cuando hay muchos pulpos en un mismo lugar, les empuja a conflictos y peleas. Por esta razón, los pulpos son difíciles de criar, aunque la gente lo intenta con todas sus fuerzas. Pero cuando se alojan en espacios reducidos, los pulpos pueden volverse agresivos o territoriales y empezar a comerse unos a otros. Y si el estrés del hacinamiento de unas condiciones no ideales es excesivo, se produce el autocanibalismo. Los pulpos empiezan literalmente a comerse sus propios brazos. Y aunque los océanos del mundo no son una granja, si los pulpos se vuelven abundantes, realmente abundantes en condiciones naturales, dejarán de sentirse cómodos y empezarán a comerse unos a otros y a sí mismos. No es una buena perspectiva. Pero volvamos a la pregunta principal del vídeo de hoy. Supongamos que la gente captura todos los peces de los océanos del mundo. ¿Qué pasaría entonces? Pues que mucha gente se quedaría sin nada que comer, tanto los humanos como las criaturas oceánicas. El pescado y otros mariscos son una importante fuente de proteínas para casi 3.000 millones de personas. Pero esa es la más obvia. ¿Qué pasa con las plantas que obtienen el 70% de su nitrógeno de los salmones que mueren en las orillas de los ríos o cerca de ellas? Esto no se aplica a todas las plantas, por supuesto, pero sin peces habrá menos incluso en tierra. Todos los corales de los océanos morirán porque los peces se comen las algas, y sin peces, las algas se multiplicarán y destruirán los corales. Y las heces de los peces loro forman parte de las hermosas playas de arena blanca. Si no hay peces, acabaremos perdiendo esas playas. Voy a darme tiempo para entender bien que la arena blanca son heces de peces. Y tú vas a darle a me gusta. Adelante, hazlo. ¡Hasta luego!